tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Paradero Perú. Hoy día vamos a tratar, a propósito del secuestro que ha efectuado Sendero Luminoso en Camisea. No es directamente a la principal de las empresas, pero sí son a dos empresas que dan servicios a Camisea. Han secuestrado a cerca de 40 personas. Y bueno, sobre este asunto que indudablemente tiene una gran repercusión nacional, vamos a conversar con Jaime Antezana. Él es especialista en asuntos vinculados a la droga, o tráfico, y a la violencia en general, y con Ciro Alegría, él es profesor de la Universidad Católica. A los dos les agradezco muchísimo. Jaime, para comenzar, ¿cómo tú ves digamos, cuál crees tú que es el propósito de esta acción, de este grupo, de este sendero, ¿no? Porque hay que tener cuidado cuando hablamos de sendero, ¿no? Hay que precisarlo, ¿no? Porque si no, no es igual el sendero al parecer, que el del Guayaga, que el que está del de Abimael Guzmán. Entonces, pero bueno, ¿cuál sería el propósito, crees tú, en específico? En primer lugar, yo creo que hay que dejar de utilizar de manera indeterminada el término sendero luminoso. El senderismo histórico de Abimael Guzmán es el que se expresa en Movadef e intentó inscribirse hace pocos meses. Ese es el senderismo realmente existente. El grupo de Víctor Quispe Palomino fue una escisión, un desprendimiento abrupto de la corriente Proseguir. O sea, digamos, de Proseguir, de acuerdo. La corriente de Feliciano. que fue liderado por Feliciano hasta el día de su captura, que es el 14 de julio del año 99. Ya. Que dicho sea de paso, contó con la colaboración de dos hermanos de Víctor Quispe Palomino. Ya. En otras palabras, ellos querían sacárselo del camino a Feliciano. En consecuencia, o sea que contó con la colaboración de dos hermanos de Quispe Palomino, sí, para capturarlo. Para que lo capturen. Ajá. Así es. Ya. Entonces, esta fracción, ya, desde mi punto de vista, no puede seguir siendo llamada Sendero Luminoso. De acuerdo. Porque ellos se desgajaron, se autonomizaron. Y renunciaron al discurso de la corriente Proseguir, que era superar el recodo, continuar con el sexto plan militar y el equilibrio estratégico. Alucinante, pero ese era el discurso. ¿No? Y ellos prescinden de ese discurso, lo tiran por la borda. Pero ¿qué es lo que está realmente en juego? Lo que estaba en juego era el tema del narcotráfico. Porque la coca, su nuevo ciclo arranca a finales de 1998, y ya el año 99 en el BRAE ya se empiezan a ver las nuevas extensiones de los cultivos de hoja de coca de este nuevo ciclo. Dices nuevo ciclo de expansión, digamos. Ciclo de expansión. El narcotráfico y la coca han tenido tres ciclos desde mi punto de vista. El primero arranca más o menos a mediados de la década del 40 hasta finales de los 70, cuando se criminaliza la droga, ¿no? Y cuando se da la ley de lucha contra el tráfico de drogas, cuando se crea ENACO, cuando se inician los primeros operativos antinarcóticos en el Alto Guayaga, Verde Mar 1, Verde Mar 2. Ahí termina el primer ciclo, con la coca en ascenso. El segundo ciclo arranca en los 80, es en una línea de continuidad, y es el periodo que va hasta el año 1995. Esto es el vínculo con Colombia, por ejemplo, con los narcos colombianos. Ese es el periodo de la etapa colombiana, con los cárteles colombianos de Medellín y Cali. Que venían con sus avionetas que aterrizaban en el Guayaga, ¿no es cierto? Y se llevaban la gran parte de la... No solo en Guayaga, en muchos otros lugares. Perfecto, pero no era vía mar, era vía aérea, ¿no es cierto? Privilegiaron la vía aérea, el puente aéreo entre Perú y Colombia. Ese periodo es el periodo del boom. El Perú llegó a tener en el año 1992 129.000 hectáreas. Era el boom de la producción de pasta básica y cocaína. Se producía cocaína, pero en pocas cantidades, ¿no? Y bajo supervisión de los cárteles colombianos, que no querían perder ese valor agregado del refinamiento que ellos lo hacían en la selva colombiana. Entonces, ese es el segundo ciclo. El tercer ciclo es el que arranca a finales del año 1998. ¿No? Y yo creo que Víctor Quispe Palomino, que ya había estado involucrado en el tráfico de drogas, es decir, era un posero que trabajaba para un narco del Valle del Río Porima famoso, y este narco trabajaba para los colombianos, es quien toma el control de la organización cuando cae Feliciano, y
conduce a esta organización armada, yo ya no le digo senderistas ni Sendero Luminoso, ¿no? Sino que esta organización es conducida por Víctor Quispe Palomino para una integración total y cabal a la cadena narco. De acuerdo. ¿No? Empiezan a tener pozas de maceración en mayor cantidad. ¿Ellos mismos? Ellos mismos tienen cultivos de coca. Al año 2007, que tuvieron la última reunión con líderes históricos de los comités de autodefensa, señalaron que ellos mismos habían dicho que tenían 135 hectáreas de coca propias. Entonces tenían pozas, tenían laboratorio de cocaína, porque Víctor Quispe Palomino ya era narcotraficante y acá se perfeccionó. Posteriormente, con los ataques que arrancan desde el 2005 hasta marzo del 2008, lo que ellos van a hacer con estos ataques a los policías, que están motivados básicamente por decomiso de drogas, insumos químicos y también la coquita que mucha gente lleva del valle hacia la ciudad, ¿no? Van a controlar las primeras rutas de la droga. De acuerdo. Entonces, este sendero, yo creo que exactamente entre el 2003 y 2004 se convirtió en una firma del narcotráfico. Pero adoptó el 2006 un nuevo nombre, que es el militarizado Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta. Jaime, ¿qué significa? Yo efectivamente he visto, creo que muchos, porque está colgado en internet, ¿no? Lo han colgado en internet. Es verdad, este grupo se define como tú señalas, como partido militarizado, maoísta, ¿no? Pero ponen Sendero Luminoso, ¿no es cierto? No ponen. No ponen. No. Exactamente cómo ponen. Ahí se anula el pensamiento Gonzalo. Ya. Ya no se aluda al pensamiento Gonzalo. Ya. Y hablan de una revolución democrática y de una guerra popular democrática. Lo que yo creo es que toda esa panfletería que sale en mayo del 2006, en diciembre de ese mismo año, posteriormente también tienen otros documentos de las tres armas, de las tres, ¿cómo lo llaman ellos? De las tres, un documento que tiene que ver mucho con un artículo de Guzmán. ¿Las tres colinas? No. No, es tres armas fundamentales. Yeah. ¿No? Todos estos documentos en realidad son escritos en cantidad, pero nunca han sido distribuidos. Yo lo encontré en enero del año 2008, en Andahuaylas, a través de un ingeniero. Y nadie en el BRAE lo había leído. Nadie sabía de la existencia de estos panfletos. Entonces concluyo lo siguiente. Para mí el discurso o la reelaboración de este discurso ideológico y político les llega después de haberse convertido en una firma del narcotráfico, cuando empiezan a crecer por razones económicas. Es un discurso impostado, artificial. De acuerdo. ¿Y tú, Ciro, qué opinas? ¿Ante qué estamos exactamente? ¿Ante qué está el país? Estamos ante un nuevo tipo de grupo armado que se vincula al narcotráfico, digamos, tiene sus propias iniciativas y actividades en narcotráfico, ¿no? Pero yo añadiría una característica a lo que ha presentado Jaime Tenzana, que los emparenta con los señores de la guerra africanos. Lo que hace viable su negocio no es solamente el gran dinero del narcotráfico, sino el reclutamiento de personal barato y de apoyos sociales, ¿no? Entre gente de extrema pobreza, que es el trabajador migrante de la coca y sobre todo el secuestro de niños. Tenemos incluso reportaje a la escuela del camarada José, ¿no? su escuela de niños. ¿Y esos niños no serán hijos de ellos cuando eran combatientes senderistas? Yo he pensado muchas veces eso, que son hijos de ellos, o sea, ya tienen tantos años ahí, ¿no? Que es normal que tengan hijos, y entre poco van a tener nietos, algunos de ellos, ¿no? Se trata de dos docenas de chicos de corta edad, ¿no? Se mueven entre los 6 y los 12 años, así que esto se renueva. Pero no solo eso, los adolescentes enrolados son capturados también con un entrenamiento ideológico. El sentido de este nuevo discurso es medio esotérico, es atraer a este nuevo tipo de combatiente. Porque ellos dicen expresamente en este pronunciamiento último, que acaban de distribuir cuando hicieron el secuestro, sí,
ellos hablan de que no quieren tocarle, le dicen a las empresas, a ustedes no les vamos a tocar nada, o sea, en la práctica le están diciendo, miren, ustedes se colocan o se ponen con su grupo, ¿no es cierto? O sea, hay que entenderlo de esa forma, evidentemente, y nosotros no lo vamos a tocar porque no tenemos nada contra ustedes, o sea, lo que es pues un discurso, digamos, lo más antisenderista, como dice en ese sentido Jaime, ¿no? O sea, Me gustaría hacer ahí un pequeño panorama de la diferencia de estructura, ¿no? El senderismo, digamos, el de Abimael Guzmán, tiene una estrategia de guerra prolongada del campo a la ciudad, que consiste en que el armamento, la capacidad armada, nunca sobrepasa a la capacidad del partido. De forma que ellos, por ejemplo, mientras el liderazgo de Abimael estuvo fuerte, no podían independizar columnas políticamente que compraran con dineros de narcotráfico armamento y se uniformaran y formaran por ahí, digamos, como guerrillas independientes. Se supone que no. Y se supone además, en toda la etapa anterior al equilibrio estratégico que no les duró mucho, que cada pieza de armamento debía ser arrebatada al enemigo, cuando era sobrepasado por esa acción armada popular, supuestamente, y dirigida completamente por el partido. Entonces, esto marcó un ritmo a Sendero Luminoso y también su final, porque aunque Feliciano, que era el hombre que se proyectaba hacia el norte, ya tenía pasos para un cambio de estrategia, un cambio de ritmo, en la zona que ellos llamaban de acumulación, o sea, al sur de San Martín, el Guayaga, Huánuco, etcétera. Allí estaba la perspectiva de que se formaran las bases del Ejército Guerrillero Popular y que con las bases de campesinos, digamos, de actividad sostenible, no extremadamente pobres como las del sur, más el narcotráfico, se iba a adquirir armamento y se iba a formar columnas guerrilleras. Sin embargo, estos recursos también se supone que debían pasar por el corredor de Huánuco a Huancayo, hacia el sur, o sea, y unirse las fuerzas. Lo que tú dices de alguna manera es que el narcotráfico para el sendero histórico, llamémoslo, para mantener ese discurso, que creo comparto, no más que comparto, que este sendero, digamos, estos grupos armados que pueden autocalificarse o pueden ser designados como senderistas no tienen nada que ver o muy poco que ver con el anterior sendero. Para el sendero histórico, el narcotráfico funcionaba como un factor instrumental, ¿no es cierto? Instrumental y... O sea, que es distinto... Y relativamente desconfiable. Exacto, al que tú te conviertes en un instrumento del narcotráfico, ¿no es cierto? Claro, o sea, y finalmente, si es cierta la hipótesis que tiene Jaime, te conviertes en una firma más del narcotráfico, ¿no es cierto? Que es la hipótesis que tú estás teniendo. Pero es una firma que mantiene otro negocio, un negocio de reclutamiento permanente, para formar grupos armados sobredimensionados, digamos, muy pobres, en verdad, en cuanto a lo que tienen que ofrecer para estos jóvenes. Pero eso es todo un capital que ellos tienen. En esto se parece, tenemos que mirar a otros continentes, donde se producen estos grupos que se han llamado señores de la guerra. Solo que los señores de la guerra africanos se financian principalmente con ataques a poblaciones ajenas, y regresando a territorios que ellos mismos controlan, porque no tienen este oro blanco, de la coca. Pero su negocio básico es el tráfico de personas, el tráfico de niños especialmente, y el tráfico de armamento. Sin embargo, hay otro elemento que se encuentra en guerrillas, también por ejemplo, sur del Líbano, Hamas tiene bastiones fuertísimos allí, con control territorial y reclutamiento también permanentemente. Y ellos, del mismo modo, hacen una protección territorial. Es una gran diferencia con un grupo terrorista. Los grupos terroristas no protegen poblaciones, ni protegen negocios, ni protegen algunas actividades. Solamente acumulan en la organización, sobre todo de dinero negro, y son muy agresivos. Es una estrategia ofensiva. Sí, aquí no estamos en una estrategia básicamente ofensiva. Vamos a hacer una breve pausa antes de ir precisando de qué se trata, ante qué estamos en el BRAE y en particular ante este último secuestro efectuado en Camisea. De lunes a viernes a las 7 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet.
Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes, el mundo de las tablas, en sala llena con Eduardo Grenzen. Los miércoles, el mundo culinario en Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y María Elena Cornejo. Los jueves, el movimiento musical underground, en El Vicio con Óscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Livia. Y solo por Mula TV. Estamos conversando con Jaime Antezana, él es especialista en asuntos vinculados a las drogas, al narcotráfico y a la violencia en general, y con Ciro Alegría, que es profesor de la Universidad Católica. Bueno, Jaime, algo más que precisar sobre ante qué estamos, qué tipo de fuerza militar es esta que ha efectuado el secuestro. Primero que este sería un neosenderismo articulado orgánicamente al narcotráfico, Ya. que ha adoptado, guardando distancias y proporciones, el modelo FARC. No mata campesinos ni autoridades locales. Desde el año 99 no hay ningún asesinato de población civil y autoridades locales. Ese es un gran cambio, ¿no es Por cierto? supuesto, mientras que Sendero mataba a la Exacto, autoridad. exacto, porque era representante del viejo poder. Así es. ¿No es cierto? Y como representante del viejo poder, esa autoridad era un blanco militar. El segundo es la promoción de los cultivos de coca y la defensa. Cuando emerge el liderazgo de Nelson Palomino, el año 2002, ellos adoptan un discurso para identificarse con la causa de los cocaleros. Nosotros vamos a apoyarles en la defensa Ya. de la coca. Esa sería una segunda característica. Ese sería, como hace la FARC en las diversas áreas de coca en su país. Tercero, no rechazan obras de desarrollo. Ellos destruían puentes, torres de alta tensión, ¿no? El sendero histórico, El digamos. sendero histórico. Estos ya no. Más bien se reúnen con los alcaldes y les dicen cumplan con sus promesas. Y empujan ellos, en el caso de Mayapo en Yochegua, a que se construya la carretera. Y están el día de la inauguración y hacen su desfile en mayo del año 2006, en plena festejo de inauguración de esta La carretera. Entonces, ya no, ellos dicen, eso fue parte de la lucha, Ok. de la guerra de baja intensidad. Y una cuarta es una especie de coexistencia pacífica, por decirlo de alguna manera, con las empresas, con las Así grandes es. empresas. Así es. Coexistencia pacífica entre comillas, ¿no es cierto? A cambio de Buena vecindad. de regalías. Buena vecindad, porque hay casos, como por ejemplo cuando tomaron la hidroeléctrica de Yaupi, Ulcumayo, provincia de Junín, frontera con Oxapampa, lo tomaron un domingo en la madrugada y pidieron dinero. Les explicaron que no había dinero y que esa era una generadora de electricidad y lo entendieron. Entonces les pidieron medicina. Bueno, ellos dicen no podemos comprometernos, pero informaremos a nuestros superiores de la medicina, los polos, las zapatillas que ustedes quieren. Y se fueron. O sea, no mataron a nadie, no destruyeron los bienes. Claro. Lo mismo ocurrió con Edegel en Chimay, que está en el distrito de Monobamba. Eso fue el 2010. ¿Dónde está Monobamba? Monobamba es un distrito de Jauja, pero que es es frontera Junín. con más abajo, digamos. con ese la es- Merced Ya, te y entiendo. con San Ramón. Ya. Y ahí tomaron a todos los funcionarios con sus hombres de seguridad, los redujeron, le dijeron nosotros no seguiremos sabotear esta obra. Ok. Esta obra es una obra que Entonces- beneficia al pueblo peruano. Por lo tanto, ellos no estaban en contra, ellos estaban a la derecha incluso de Ollantumala en aquel entonces. Ya. Porque cuando hacen lo de Techín, lo que dejan es un papel que dice el partido no saboteará esta obra de desarrollo porque beneficia al pueblo peruano. Y eso es lo que han vuelto a decir en los documentos que han dejado ahí. Sí. Entonces ellos no quieren tocar. Entraron a Pucatoro, que era una zona nueva de exploración minera muy cerca de Vizcatán, de la empresa Doerran, conversaron con los técnicos, llegaron a buen arreglo, qué bueno que estén acá haciendo esto, va a dar chamba a las poblaciones, solo no maltraten a los campesinos. Esa era la relación que tenían. La relación es de secuestro, negociación y después de buenos términos de relación. A la empresa de GEL le dijeron, solo no pongan policías ni militares como seguridad, no necesitan, nosotros no vamos a atacar esto. Ya. Queremos tener buena relación con ustedes. Desde el año 2003 hay ese discurso de que no hay que tocar a los empresarios
ni a las corporaciones internacionales que operan en dólares. Y lo de entonces, una cosa antes de darle la palabra a Ciro. Estando clara, creo muy clara cuál es tu definición o caracterización de este grupo, ¿no? ¿Por qué crees que se ha producido en particular esta iniciativa, este secuestro? yo tengo dos ideas muy claras. Uno es que ellos, al parecer, quisieran convertir el secuestro en un arma de negociación para adquirir financiamiento. Ya. Esa sería la general, digamos. La general. Pensando en términos generales en el trato sin con que las empresas. haya otros elementos. Pero viene la segunda, y esta es creo la más importante. Esta organización tiene millones de dólares. ¿Crees eso? Pero por supuesto, anteayer la policía, la DIRANDRO y la DIRCOTE han tomado los grifos y más de 11 empresas del clan familiar Gutiérrez que está involucrado en lavado de activos con Víctor Quispe Palomino. Es decir, que esos 90 a 100 millones de dólares que está invertido en este clan familiar es de Víctor Quispe Palomino. Porque su propio hijo ha revelado, recuerden que su hijo se entregó, él salió de esta organización por el maltrato de su padre. Él ha revelado la entrega de dinero a esta familia. O sea que estarían blanqueando entonces. Y tendrían un aparato blanqueador, digamos, porque para blanquear hay que blanquear 100 millones de dólares o algo así, tienes que tener un aparatazo, ¿no es cierto? Por supuesto. Ellos desde el año 2004 han empezado a lavar activos. Víctor Quispe Palomino ha empezado a lavar activos. Alipio tiene su propio cargamento que envía a Lima. Y el año pasado cayó un cargamento de Alipio. Entonces, no veamos a esta organización como una organización terrorista, política. No es así. Es una organización que ahora compra la droga a los narquillos locales y ellos lo sacan como columna y lo venden a las firmas intermediarias de las ciudades intermedias y capitales de región. De acuerdo. Ellos son los que hacen eso. Y la gente no quiere entender esto. Necesita pruebas, por supuesto que necesita pruebas, pero hay múltiples testimonios. Otra cosa, esta organización no acumula social y políticamente. Eso es falso. Ulcer Pilpa hace 2 años fue detenido y tipificado como el nexo entre la organización de Víctor Quispe Palomino y la San Cristóbal de Huamanga y los dirigentes de la federación. ¿Y en qué terminó Ulcer Pilpa? Terminó el año pasado capturado en Bolivia con uniforme policía y con 45 kilos de cocaína. ¿Qué pasó con un muchacho de Villavirgen que fue captado porque sus padres y su madre estaban peleados y él creyó lo que ellos decían, que luchan por el pueblo, contra el imperialismo yanqui, etc.? ¿En qué terminó el muchacho? Terminó en Andahuaylas, preso con droga. O sea, ellos jalan a los jóvenes y los convierten en traqueteros, en mochileros, pero les pagan. A todos les pagan. No hay nadie que no pague. Es más, ellos cuando han tomado los carros en la zona de Jano, que es una ruta del valle hacia Ayacucho, ellos mismos han ofrecido a todos los jóvenes, vengan a nuestra organización, van a empezar ganando 800 soles y ustedes después sabrán de dónde sale este dinero. Muy interesante, Jaime, la verdad, la mirada y la caracterización tan precisa que hace. Tú Ciro, ¿qué tienes que agregar o decir? Sí, añado otros factores que no se contradicen necesariamente, pero quizás balancean la cosa un poco en otra dirección. Ha caído Artemio. Sí. Artemio se desplazó hacia el Guayaga. De alguna forma, ellos no cabían todos en la zona de Brae. Artemio ha caído gracias a una nueva capacidad del Estado peruano, que es un dispositivo policial principalmente, combinado con dinero para recompensas. Pero ¿no te parece que Artemio se seguía moviendo en una lógica distinta? No es que no tuviera vínculos con el narcotráfico, pero es como que lo veía como un... seguramente además se exponía mediáticamente, rico, por ejemplo, cosa que ninguno de estos dirigentes... José ha concedido entrevistas, claro. Corrijo entonces, corrijo. Sí. Es decir, Artemio estaba desde el principio en una posición menos importante, eso estoy seguro, y no habría evolucionado a tener su propio cartelito, como José... Sí, inclusive. Él, desde el año 2000 empezó a tener su laboratorio.
y creció cuando hasta el 2005 tuvo pozas de maceración. Bueno. Fue una MIPE, era una firma también. Pero creo que este proceso, como es un conflicto, no se puede entender sin la contraparte del Estado. O sea, esos operativos que han hecho que caiga Artemio han comenzado a proyectarse también hacia el BRAE. De hecho, hay un ofrecimiento de recompensa igual de fuerte que para Artemio y un sistema, digamos, de penetración y de acercamientos así igual de ambicioso, ¿no?, con cooperación internacional. Entonces, ellos yo creo que se han visto precisados en cierto momento de consolidar sus filas, ¿no?, por medio de la acción armada. Porque, digamos, cuando hay combate, cuando hay acción, cuando hay una operación, ¿no?, la gente tiene que deslindar y se aclaran quién pertenece a quién está con quién. Entonces, hay que pensar que es un negocio armado. O sea, a diferencia de cualquier negocio... el fuego alimentador de ese negocio, ¿estás tú de acuerdo con lo que dice Jaime? Es el narcotráfico. Sí, exactamente, pero ellos no son precisamente lo mismo que un cartel narcotraficante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero, no tienen su capital y su conexión principalmente en la sociedad y en la ciudad, como cualquier narcotraficante. O sea, el narcotraficante, es decir, pueden tener conexiones, pero ellos más bien en esto sí se parecen a la FARC actual, que es una guerrilla que ha degenerado en esto. Vienen en otra dirección. Cuando Pastrana lanza la ofensiva contra los carteles y muere Escobar, o sea, un gasto enorme ha habido de destrucción de los cárteles en Colombia, entonces la FARC ocupan espacios de los carteles, ¿no?, ocupan escalones. Y resulta que no es que todo fue ganancia para el Estado colombiano, porque de alguna manera le dejaron espacio vacío dentro de ese negocio a la misma FARC, que crecieron en esa dirección. Bueno, esa es la forma como estos remanentes de Sendero, y en eso el personal no ha cambiado. O sea, esa gente viene de Sendero y viene de esa experiencia armada, y eso es la única secundaria y universidad que tienen. O sea, no saben hacer otro tipo de negocio, ¿no? Un capo de mafia es otra cosa. Estos de aquí son bastante primitivos y son gente de armas que ha evolucionado hacia narcotraficante. Ya. Entonces, ellos tienen otras formas de acumular. Vamos a tener que hacer una breve interrupción y continuamos con Jaime Antesana y con Silvia Alegría. De lunes a viernes a las 8 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana en Pasando Revista con José Alejandro Godoy. Los martes, Internet en la actualidad. Código Abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la farándula. En Entrometida, con Patricia Salinas y Maritza Chino. Los jueves, un programa sobre programación, es Web Inc. con Antonio Ognio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza, y solo por Mula TV. Estamos conversando con Jaime Antesana, especialista en drogas y violencia, y con Ciro Alegría, profesor de la Universidad Católica, sobre el secuestro que se ha realizado hace pocos días, 3 días o 4 días en Cusco, en Camisea. Y bueno, hemos avanzado de manera muy interesante, ¿no?, en intentar definir, o en definir, mejor dicho, cuál es el perfil del grupo armado, ¿no es cierto? Creo que no voy a repetir porque sería muy largo. Creo que ustedes han avanzado con matices, pero hay, digamos, coincidencias. Yo simplemente, para terminar esta parte, a mí personalmente me interesa mucho, pero no sé si a todos, pero entonces el de precisar bien ante quién estamos, ¿no es cierto? Porque nadie gana ninguna batalla si no precisa bien ante quién está, ¿no? Entonces, este énfasis que tú pones, Jaime, en que estamos ante un nuevo cartel, ante un tipo sui generis, digamos, de cartel, ¿no? O de cártel, de firma, de acuerdo, de firma, efectivamente. Entonces, lo que ellos estarían haciendo es
digamos, el esfuerzo de mantener y consolidar su statu quo con esta acción? Yo creo que con esta acción lo que ellos hacen es una demostración de fuerza, Ya. ¿no? Claramente un mensaje a Ollantaytamala. Y a las empresas. No. ¿No? Sobre todo al gobierno, que dijo que después sigue él, ¿no? Después sigue José, después de la captura de Artemio. Pero ¿no te parecería, hablando en términos estrictamente de cálculo, que sería una acción demasiado arriesgada para ellos, en términos de costo-beneficio, diríamos? Porque estamos hablando, y de hecho, sean los que sean, sacan sus cálculos. O sea, esta acción es súper arriesgada, ¿no? O sea, es una acción que puede traer una respuesta del Estado que no es igual a la que tuvo durante el secuestro de Techín. La respuesta del año 2003 fue mucho más organizada, mucho más orgánica de las Fuerzas Armadas. ¿Así? Fue mucho más fuerte que esta respuesta. Es más, esta respuesta está usando formas equivocadas. Se está acercando con un helicóptero a una zona boscosa donde ellos tienen francotiradores, tienen RPG, tienen armas que pueden lanzarse a helicópteros. Entonces, no, la forma como está tratando las Fuerzas Armadas no es la correcta. No es la correcta. ¿Y por qué en el 2003 sí tuvo una acción más ordenada, digamos? ¿Por qué? Porque la composición de los trabajadores de aquel entonces eran colombianos, argentinos, chilenos y pocos peruanos. Entonces involucró a ciudadanos de otras nacionalidades. Ajá. Pero además el problema se resolvió en 30 horas. Es buen dato el que das, efectivamente. Me había olvidado de ese dato, muy importante. Acá no, acá son gente de la zona, Claro. ¿no? Bueno, entonces yo creo que... Claro, o sea, que mataran a algún argentino, colombiano o cualquiera de otro país, un trabajador, te convertía el asunto en un asunto internacional, digamos, ¿no es cierto? De relaciones entre estados, ¿no? Así es. No digamos, ¿no? Y claro, lo que tú me estás diciendo o insinuando es, hubo un cuidado mayor en cómo preparar el operativo, ¿o no? Sí, claro que sí. El operativo fue muy fuerte, llegó hasta finales de julio de ese año, ¿no? Incluso tuvo la Fuerza Armada tuvo una emboscada el 14 de julio en Sibia. Ahora, los que hicieron el secuestro salieron bien librados, ¿no es cierto? Totalmente. ¿No? Nunca los encontraron. Nunca los encontraron. Pero se fueron a Vizcatán. O sea, no los encontraron porque se fueron a Vizcatán. Ya. ¿No? Ya las Fuerzas Armadas así... De acuerdo. Operen con cualquier aparato... No van a entrar ahí. detectar. ¿Y tú qué piensas, Ciro, de este operativo? Y sobre todo de lo que comienza a ser la reacción del Estado. Bueno, por lo pronto, no se ve un esfuerzo nacional de defensa. Incluso el Congreso ha estado en otros temas. No se ve un diagnóstico claro, ni se ve tampoco una movilización como para hacer un cerco. O sea, tampoco se ve que tengan indicios claros de dónde pueden encontrarse los secuestrados y los secuestradores, ¿no? Los intentos de rastreo parece que se han seguido por informaciones que ellos han recibido y lo que ha resultado es una emboscada letal. La que Claro. se produjo contra el helicóptero. Y ¿no? saben los bandidos estos que los helicópteros que se han desplazado no eran precisamente los blindados. El helicóptero en que ha llegado ese grupo de policías es un helicóptero corriente de transporte normal, un helicóptero policial que ha sido completamente atravesado por las balas de fusil de guerra común, ¿no? Un FAL detiene un automóvil en marcha a 1 kilómetro de distancia, a 10 cuadras, sin puntería, o sea, solamente con la cantidad de disparos. O sea, cada una de estas armas es una cosa muy contundente, ¿no? Y ellos tienen incluso posiblemente otras, ¿no? Directamente ya antihelicópteros. Entonces, en este momento yo pienso que la defensa del Perú está golpeada y tenemos que preparar algo mucho más completo, si es que se piensa en poner bajo cerco y bajo presión a los secuestradores y hacer un proceso, digamos, de rescate, digamos, profesional, ¿no? Pero yo me temo que la proporción entre la fuerza que se necesitaría desplegar y el territorio en este momento no da para eso. Porque el territorio es inmenso. Esto va a terminar, es muy probable que termine en buena parte como lo de Techín, ¿no? Ese es el principal temor ahora desde el punto de vista de cómo queda política y militarmente el Perú frente a estos agresores internos, ¿no? Y sin embargo, al mismo tiempo tenemos que tener la otra preocupación, que por supuesto es normativa, que es lo principal, es el factor humanitario de que
no mueran secuestrados. que no se pierdan ninguna vida de los secuestrados. Entonces, una vez que se ha producido una situación como esta, estamos en reducción de daños. No hay ahorita ninguna posibilidad. Se ha soltado la frase de que hay que hacer inteligencia en estos días. La inteligencia no se hace así. La haces antes, ¿no? además. Claro. No la haces en el momento. No se hace en el momento. Se han dicho unas cosas que francamente no son unas frases confusas, ¿no? Pero los jefes policiales, militares lo saben. Y saben que en este momento lo que tienen es que reducir los daños. Y además, prepararse para un timing bastante largo. Conforme vayan aclarando el asunto en el terreno, van a poder recién emplear fuerzas. Porque, claro, cuando se manda a ciegas más personal, eso no es ninguna ventaja. Puede producir exactamente todo lo contrario, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas sobre eso, Jaime? Yo creo que hay un escenario de negociación, como el que hubo en Techín. El 2003. En Techín, sí. Ese escenario de negociación está tensado porque las pretensiones económicas son muy altas, ¿no? No creo que se haya abandonado esa negociación. El Estado me parece correcto que diga que no se negocia con... pero las empresas privadas sí lo pueden hacer. Claro. ¿no? Y yo creo que ese es el derrotero por el cual podemos evitar un desenlace en la que los secuestrados puedan morir, ¿no? La forma como los militares han querido hacer las cosas ayer mostró que no funciona, ¿no? El escenario es muy grande y además esta organización la tenía controlada desde 2008. O sea, tanto el escenario territorial, dices tú, el territorio estamos hablando, es vastísimo. Es ¿no? vasto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de áreas del distrito de Charate, áreas del distrito de Quimbiri que se encuentran en la zona alta y una vasta zona montañosa, boscosa de Vilcabamba, donde el sector Lagunas está cerca al Valle de San Miguel, que pertenece a Vilcabamba. Esa zona ellos lo controlan desde el 2008. Lo controlan porque por ahí han sacado cantidades de droga, ¿no? Rumbo a Bancay, por Huancarama, rumbo a Quillabamba para que se vaya al Cusco, o rumbo por Quepaciato y Bochote y desciende al río, al bajo Urubamba. Entonces, esa es un área que los militares no la han querido ver. El jefe de comando está fuera de la zona del BRAE. Está fuera de la zona, sí, claro. Echarate está fuera de la zona. No, Echarate definitivamente está fuera. El jefe del Comité de Autodefensa de Villa Virgen sabía del movimiento de las últimas semanas de más de 100 hombres en la zona. Le informó a la base militar de Villa Virgen. ¿Y los militares qué le dijeron? No, estás exagerando, ¿cómo van a ser 100? No le aceptan a la gente que viene a informarles de cómo se están desenvolviendo las columnas en la parte alta. Entonces han tenido todo el tiempo. Además, esta zona ya ha sido golpeada. El 29 de diciembre del 2010, cerca a Quepaciato, emboscan a la patrulla policial y matan a los 3 policías. Los matan por droga. Porque estos policías habían decomisado 5 camionetas, la firma dueña de la droga de las camionetas negocia con la policía, le da el dinero y solo les devuelve 3 camionetas y 2 se quedaron ellos, querían más plata. Entonces, por ahí está Gabriel, y Gabriel le preparó una celada y los mataron de la peor manera, sobre todo al comisario. El año pasado, el 4 de junio, un día antes de la segunda vuelta, cerca de Incahuasi, otro valle del distrito de Vilcabamba, una emboscada a una patrulla policial. 5 militares muertos. Fue noticia y hoy no nos acordamos. El 6 de febrero, recientemente, atacaron la comisaría de Vilcabamba. O sea, esto estaba cantado. Esta zona estaba bajo control. Ellos podían hacer lo que les da la gana. Se han reunido con el sacerdote de Incahuasi, se han reunido con el alcalde de Vilcabamba, han presionado a las obras de la municipalidad para que les den ciertos materiales. Todo lo que sea plata del Estado o plata de la cooperación, de los organismos internacionales, ellos lo reciben. Entonces, las cosas han estado bajo dominio, o sea, están los hechos de violencia. De acuerdo. Entonces, ¿tú piensas que, de acuerdo a lo que están ustedes diciendo, que el cálculo, digamos, del costo, del riesgo de la acción y de los beneficios estarían bastante bien calculados en esta acción? Sí, hay un análisis de los dilemas o las quiebras
que tiene el Estado peruano en este acercamiento. El principal es que la DEA, ¿no? Drug Enforcement Agency, la sección de la Embajada de Estados Unidos que ayuda a la lucha contra el narcotráfico, solo puede juntar fuerzas, solo puede cooperar con fuerzas policiales en zonas en que no hay guerra ni estado de excepción. Esa es su norma. El efecto es entonces que los operativos antinarcóticos respaldados internacionalmente tienen esa prioridad policial y deben conducir sus investigaciones a detenciones legales, ¿no? Eso también es un criterio de sostenibilidad, porque a veces se puede captar al hijo, personal, etcétera, con capturas militares y luego viene el asunto de los tribunales no los pueden condenar y circula la plata y todo queda un bluff completo, ¿no? Entonces, en el operativo de captura de Artemio ha habido una combinación muy buena, o sea, de nuevo tipo, en que la Fuerza Armada ha llenado espacios restándoles posibilidades de movimiento, pero el abordaje, digamos, ¿no? La intervención directamente ha sido policial y la policía ha monitoreado todo el proceso del cooperador, aquel que intervino y la salida. Entonces, ese es un nuevo modelo en que se ha superado esta escisión, pero ellos cuentan con la escisión, primero por el mapa, porque es BRAE, es ejército y al otro lado está la policía. Entonces no podrían colaborar, ¿no? Incluso en años anteriores hemos tenido algo así como que el ministro de Defensa es responsable de estas provincias y distritos y el otro es del interior. Entonces había también responsabilidad política separada, presupuestal, etcétera, ¿no? Baja densidad de policías en el BRAE, pues mínima, irrisoria, ¿no? Y presupuesto para el Ministerio de Defensa. Ese es el esquema anterior. Mientras que en el Guayaga, presupuesto para policía con la base de la DEA, los helicópteros y todo, ¿no? Pero en temporada más reciente, el Perú ha encontrado la manera de articular los dos componentes y salvar la brecha. Y ellos yo creo que han pensado quizás instintivamente que con esto pueden volver a abrir la brecha. Bien. Porque cuando escala la violencia, el Perú tiende a suspender las garantías, a declarar el estado de emergencia y a militarizar. Entonces bloquea la ayuda internacional antinarcóticos. Y tiende a separar los ámbitos de la policía de los militares. Jaime, vamos a hacer una breve pausa y retornamos inmediatamente. De lunes a viernes a las 10 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. Los lunes, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres, con Coca Yáñez y Jenny Dador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual, Conducta Impropia, con Gio Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete, Lo Justo, con Rocío Silva. Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa, en El Arriero, con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo, Competencia, con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. Este y todos los lunes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres, con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Sí, estamos acá en Paradero Perú conversando con Jaime Antezana, él es especialista en asuntos de violencia y de drogas, y con Ciro Alegría, él es profesor de la Universidad Católica. Jaime, hemos hablado, ustedes, mejor dicho, han hablado ampliamente sobre un esfuerzo de caracterizar, ¿no es cierto?, de definir ante qué enemigos está, cuál es el tipo de este grupo armado, ¿no? Creo que no voy a repetirlo. Entonces, ¿cómo definir la situación? Decir BRAE, ¿no es cierto?, creo que es como que demasiado poco, ¿no es cierto? Una primera cosa. Y segundo, la impresión que tengo, no sé qué piensas tú,
es que en general, no solo en fuerzas armadas o policiales, pero también entre políticos en medios de comunicación, es que se sigue tomando la lucha en el BRAE, ¿no? Y en las regiones colindantes, de manera similar a como se hacía con Sendero Luminoso. O sea, y el ABC de la guerra dice que tienes que saber con quién te enfrentas, ¿no es cierto? Para poder enfrentarlo bien. Eso viene, no sé, tiene creo que ya más de 2500 años como máxima, ¿no? Entonces, ¿qué opinas al respecto? O sea, como, digamos, como situación ya de la zona, ¿no? Y como respuesta que está dando el Estado. Yo creo que el Perú está en una nueva guerra, que es una narcoguerra, la guerra de la cocaína, la guerra de la coca. No es la continuación del terrorismo. El terrorismo fue derrotado en septiembre del 92 y sus estertores llegaron a su remate final el año 99. Con la captura de Feliciano. Con la captura de Feliciano. Y la decisión de estos dos grupos y su propia dinámica hacia el narcotráfico. Los militares creen que están luchando contra un remanente subversivo, ¿no?, que se había quedado petrificado en 1999. Cuando entran los militares en marzo del 2008, yo fui al comando conjunto y decían, no, son los mismos de siempre. 150 hombres, que es lo que había en la zona de donde fue la emboscada del 2 de octubre de ese mismo año, del año 99. ¿No? Masa cautiva, mujeres, niños, hombres hambrientos, flacos, desmuelados, con armas viejas, ¿no? Eso es lo que creían. No habían entendido los cambios que se habían experimentado, sobre todo teniendo como telón de fondo el narcotráfico. Entonces, lo que han aplicado desde el 2008 y la primera ofensiva con el operativo Excelencia 777 es una estrategia antisubversiva, sin entender de que esta ya no era una organización propiamente subversiva ni terrorista, ¿no? Entonces, lo que falló es el diagnóstico y el enfoque. Que se esconde bajo el membrete, que a mí hace ya mucho tiempo me discrepo, de narcoterrorismo, ¿no es cierto? Pero cuando tú dices narcoterrorismo, en la práctica lo que le estás diciendo a los peruanos es que es terrorismo. Por supuesto. ¿Me entiendes? Eso es lo que le estás diciendo a los peruanos. Entonces, estás minimizando el componente narco debajo del rótulo de terrorismo, ¿no? Entonces no se entiende lo que está pasando. Y para eso hay que mirar el conjunto del país. ¿Cuándo empieza la narcoguerra? Empieza el 12 de abril del año 2005, cuando columnas armadas de Artemio pretendieron emboscar y destruir 3 helicópteros en la zona de Alto Huamuco. Ellos estaban dando soporte logístico a la erradicación en Tocache y destrucción de pozas de maceración. Ahí arranca la narcoguerra, una emboscada muy especial le preparaban a estos 3 helicópteros. Tiene un segundo hito cuando los hermanos Quispe Palomino arrancan su accionar armado en el BRAE, y eso fue el 5 de diciembre del 2005. Ahí el clan familiar Quispe Palomino no sabe si es consciente, pero está participando del inicio de esta nueva guerra, de la narcoguerra. ¿Por qué? Porque atacaron un convoy antinarcóticos que había salido de la base de Palmapampa recientemente inaugurada. Mataron, ¿por qué? Porque los cocaleros exigían que la base de Palmapampa se retire de la zona. Y ellos, evidentemente, por razones obvias, estaban también interesados en lo mismo. Va a haber un tercer hito, y es el enfrentamiento que va a ocurrir en Ayabaca, en el caserío El Molino, el mes de agosto del 2008. ¿Qué va a pasar ahí? Hubo un enfrentamiento entre 6 policías y sicarios del narcotráfico. ¿Qué estuvo en disputa? Un laboratorio de refinamiento de cocaína. Se agarraron a balazos, un enfrentamiento. Para mí, este es el inicio de la mexicanización. Nunca habíamos tenido un enfrentamiento entre narcotraficantes por 3 horas con la policía. Los policías tuvieron que todavía recibir apoyo de Piura. Claro. Esta es la guerra. O sea, ya es la fuerza armada, digamos, es una fuerza armada orgánica
de los narcos, ¿no es cierto? O Sí, sea, básicamente. claro, que todavía está focalizada, localizada, pero No, es... no está tan focalizada, No, ya no. salió fuera del BRAE. De acuerdo, Hace está mucho tiempo. bien. Lo que quiero decir es que no ha saltado a las ciudades, como ha saltado ya hace rato, por ejemplo, en el caso mexicano, ¿no es cierto? O sea, a las ciudades medianas y más aún a las ciudades grandes. Pero está claramente planteado tu hipótesis. ¿Y tú, Ciro, qué opinas al respecto? Sí, pienso que la amenaza principal ahora es el narcotráfico y debemos verla como un asunto de crimen organizado y por lo tanto, primero, es un asunto internacional. O sea, no hay que hacer abstracción de los contactos internacionales, ¿no?, de estos agentes violentos que operan dentro de nuestro país. Tanto para su organización, su escuela, digamos, ¿no?, la transferencia de prácticas criminales, ¿no?, como para el mismo comercio, ¿no?, para completar el circuito, ¿no? Ya, eso primero. Segundo, que por lo mismo es un bicho que come de todo, es omnívoro. O sea, el gran narcotraficante también trafica con personas, también trafica con armas, también practica la corrupción, influye en gobiernos. En casos muy amplios, como por ejemplo el colombiano, sus brazos armados hacen pequeñas reformas agrarias, redistribuyen tierras, sobornan poblaciones, Claro, incluso tienen proyectos la inmobiliarios gran diferencia, y cambian registros la gran públicos. diferencia hace Cambian mucho- los registros públicos y registran los bienes a nombre de nuevos propietarios. Hace muchos años, Norberto Bobbio, ese politólogo brillante italiano, decía que la gran diferencia entre el terrorismo y el narcotráfico es que el terrorismo busca destruir el Estado, Ya. mientras que el narcotráfico busca capturar. Captura es Que muy es buena dos cosas observación. muy distintas. Muy ¿Entiendes? buena Y observación. ellos no buscan destruir el Estado. No, pues No, para efectivamente. Matan Lo- al policía, ponen efectivamente. otro policía, pero que sea funcional al sistema. Claro. Matan al militar, que no se meta en esa ruta porque por ahí pasa la droga. Y no matan tampoco necesariamente a la autoridad local o a la autoridad, ¿me entiendes? Porque no es su problema siempre y cuando puedan coordinar con ellos, ¿no es cierto? Incluso han hecho obras de desarrollo, Claro. losas deportivas, escuela. Claro. Han impulsado la construcción de carreteras en varios lugares. de Ya, verdad. pero Claro, saco una sí. conclusión de concepto. Y es que el concepto de guerra, la frase guerra, en esto no nos ayuda mucho. Porque contra el crimen organizado no hay pues lo que se llama una guerra. Hay que hacer una estrategia policial que tiene aspectos preventivos, aspectos de interdicción. O sea, tenemos que encarecer sus operaciones, ¿no?, y organizar también a la sociedad para que tenga, digamos, las defensas altas y sus actividades no crezcan demasiado, ¿no? Por ejemplo, el lunes va a haber una reunión de notarios, que me parece que es un evento importantísimo en la historia en esta lucha contra el narcotráfico. Va a ser una reunión en la universidad directamente sobre el tema de blanqueo de activos. Porque muy importante. Los notarios puede parecer tienen que- absolutamente No, pero está ese- fuera del juego, pero ese no, es un pero campo, sí está. ese es un campo, si fuera una guerra, ese es el campo de batalla. Claro. Entonces, tenemos que ampliar lo suficiente. Sunat es otro campo, Es otro- Sunat es el papel de Sunat es clave si se Claro. trata de dar una pelea al narcotráfico, por ejemplo, en relación con el blanqueo, ¿no es cierto? O sea, es clave, fundamental. La banca. La banca también. El secreto, por ejemplo, en Europa. La superintendencia de bancos tiene una responsabilidad central. En Europa no existe el secreto bancario que existe en el Perú. O sea, todo lo que es tributaciones y, digamos, supervisión de seguridad del país tiene acceso transparente en todo momento a todos los movimientos de cuentas. No podrían darse ese lujo. En Perú nos damos un lujo que tiene enormes costos sociales. ¿Por qué? Porque, claro, también sentimos inseguridad de darle tanto poder a nuestra policía y al Estado. Pero esa inmadurez institucional nos va a costar caro porque el delito nos va ganando la carrera, ¿no? Entonces hay que pensar en este otro terreno que parece mucho más burocrático y tecnológico, ¿no? Claro. Y legal, ¿no? Porque cuando llegamos ya a esos escenarios de enfrentamiento armado que incluyen secuestros, botines, batallas y todas estas cosas, es que ya estamos en algo así como la supuración que sale de una herida que está Claro. infectada, pero la cosa está por adentro, ¿no? Ok. Entonces, a eso me quería referir, que no reduzcamos la cosa al concepto de guerra que se nos ha quedado ya obsoleto, digamos, ¿no? Bien, Jaime, para terminar. Yo insisto en la narcoguerra. A ver. Miren, el año 2010 hubo 11 enfrentamientos entre narcotraficantes y policías. En Abancay, en Tacna, en Piura, ¿no?, fuera del BRAE, fuera del Alto Guayaga, en las rutas de Herradura del Monzón. El año pasado ha habido 12 enfrentamientos. 12. Pero Son Jaime, enfrentamientos a balazos.
Eso no ocurría antes. Otra cosa son las acciones de los narcosenderistas, ¿no? De este grupo armado de Artemio y de los Víctor Quispe Palomino. Yo veo un ascenso. En Madre de Dios hubo un enfrentamiento armado entre los narcotraficantes y policías, a balazos, en plena ruta de la droga. ¿Cómo lo vamos a llamar eso? Los ajustes de cuentas. Los enfrentamientos entre estas dos estructuras armadas articuladas al narcotráfico. Pero creo eso abre un escenario de guerra, de narcoguerra. Ok, que tiene, pero a ver, para no, es importante las palabras, ¿no? Pero estamos terminando lamentablemente. Pero aceptas tú, incluso creo por lo que hemos estado conversando, que en el caso de esta narcoguerra, en el caso que aceptásemos ese concepto que Ciro discrepa, ¿no? Las armas que hay que emplear para darle la lucha no pueden ser las mismas armas que se emplearon para darle la lucha pero por supuesto, a Sendero Luminoso, ¿no es cierto? O sea, e incluso la inteligencia que se usó para derrotar a Sendero no necesariamente es la misma inteligencia, ¿no es cierto? No, por supuesto que sí. Estoy totalmente de acuerdo que aquí... Incluso hay organismos del Estado que participaron en la lucha, que no participaron en la lucha contra Sendero, que en este caso serían claves que participen, como algunos que hemos mencionado, ¿no? Lo tengo claro. Necesitamos una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico. Necesitamos golpear el insumo básico, o los insumos en general, el dinero, la coca, con programas de desarrollo alternativo, pero los narcotraficantes van a salir con sus armas y hay van una parte a de violencia a directa. La policía. Va a haber, yo presagio que va a haber en Puno algún ataque a alguna comisaría. No soy agorero, pero esta es la dinámica, se está yendo hacia ahí. Va a haber enfrentamientos más en otras zonas. Va a haber, entonces tenemos que enfrentarlo eso. Y eso se enfrenta con armas. Un dato complementario, un dato. Ya tenemos que terminar. ¿Ya? Sí, Ciro. Sí. Desde hace un año, la policía no solamente, como antes, captura alijos, depósitos, digamos, las manos en la masa, nada más. Está capturando además redes enteras, ¿no? Por ejemplo, en Iquitos, hace unos meses. Y ahora lo que sucede es que la guardia de estas redes, cuando queda huérfana de su organización, tiene que recursearse. Y los secuestros al paso que hemos tenido en Lima, o sea, desgraciadamente, cuando se comienza a luchar de verdad contra el narcotráfico, entonces la violencia sale a la calle y se presenta y golpea a la gente. Pero eso no es signo de que nos estemos debilitando, porque lo peor es no hacer nada. Cuando no se hace nada, el narco gana y no dispara, porque el negocio florece, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno, quiero agradecerle a ambos, a Jaime Antezana, él, como ustedes saben, es experto en drogas y en violencia en general, y a Ciro Alegría, profesor de la Universidad Católica, por, desde mi punto de vista, esta rica conversación y esta exposición me parece tan interesante que han hecho a propósito del secuestro realizado hace pocos días por un grupo armado contra empresas vinculadas a Camisea. Muchas gracias.